Buenas noches compañeros honestas y tutores. Bueno, en continuación del video explicativo de la unidad 2, fase 3 del curso Sistema de Adquisición y Condicionamiento de Señales, donde estamos explicando la simulación de un circuito de acondicionamiento con un sensor de temperatura, un KTY 081. Entonces, pues en el video anterior habíamos ya visto las primeras etapas, una etapa de puente de Whiston, una etapa de amplificación, una etapa de filtrado. Ahorita pues en este video vamos a representar lo que es la etapa de conversión de voltaje a corriente y de corriente a voltaje, y vamos a mostrar lo que es la respectiva simulación en nuestro simulador Proteus. Entonces, pues continuando como tal, tenemos la etapa de conversión de voltaje a corriente. Sabemos que nosotros estamos trabajando con un voltaje de 13 voltios de salida. En nuestra etapa de filtrado tenemos una salida de 13 voltios. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a convertir ese voltaje, esos 13 voltios, los vamos a convertir a 13 miliamperios. Entonces para esto pues nosotros utilizamos un amplificador operacional TL082, lo cual lo vamos a utilizar en su modalidad no inversora. Y pues para esto ya pues tenemos en cuenta eh, los valores que tenemos, que van a ser un voltaje de entrada de 13 voltios y pues una corriente de salida que es de 13 miliamperios. Esto con la idea de hallar los valores de resistencia de los valores de la resistencia de realimentación y la resistencia de carga. Entonces, para esto nosotros utilizamos esta fórmula como ustedes pueden ver en pantalla. Entonces tenemos en cuenta los valores que ya tenemos, los que conocemos, que es el valor de entrada, que es 13 voltios, y la corriente de salida, que es 13 miliamperios. Entonces, a partir de esa fórmula, nosotros empezamos a reemplazar y a despejar. Entonces, hacemos los respectivos cambios, despejamos para RF, hacemos el respectivo despeje, operamos y entonces nos damos cuenta que nuestro valor de la resistencia RF o la resistencia de carga va a ser de 1083 ohmios. Entonces ya pues, por lo tanto, el valor de la resistencia de realimentación nosotros pues se la damos como tal. Entonces nosotros vamos a utilizar un valor de una resistencia de realimentación de 1 kilo ohmios, y pues sabemos que tenemos una resistencia de carga de 1083 ohmios. Entonces con eso va a ser suficiente para realizar la conversión a través de nuestro amplificador operacional. Como ustedes lo pueden ver acá en pantalla, de la etapa de filtrado nos están saliendo 13 voltios, y después de haber utilizado el TL082 y haber colocado ambas resistencias, tenemos una entrada de 13 miliamperios. Entonces vamos a hacer lo mismo con la corriente a voltaje. Ya pues sabemos que tenemos una entrada de 13 milivoltios, y lo que vamos a hacer es volverlo a convertir a 13 voltios. Entonces pues esta vez utilizamos el mismo amplificador operacional TL082, pero lo vamos a utilizar en su modalidad inversor. Entonces pues sabemos ya los valores que tenemos, que es el valor de entrada y el valor de salida. Entonces lo que vamos a hacer es hallar los valores de resistencia R1 y R2 para nuestra configuración de nuestro amplificador operacional, el cual pues vamos a utilizar esta fórmula que ustedes visualizan en pantalla. Hay que tener en cuenta una cosa, que como nosotros estamos hallando corriente, entonces es común que nosotros estamos hallando es voltaje, porque vamos a convertir de corriente a voltaje. Entonces es común que nosotros estemos trabajando con la ley de Ohm. Entonces para esto pues necesitamos calcular el valor de R1, y pues el valor de la resistencia R2 nosotros lo asumimos. Entonces para este valor de la resistencia R2 nosotros vamos a darle un valor de 1 kilo ohms. Entonces, teniendo ya el valor de R2, nosotros aplicamos en la fórmula, como tal en la primera fórmula que les mostré. Vamos a realizar el despeje para que quede
el valor de resistencia 1 y reemplazamos y nos damos cuenta que la resistencia 1 nos da un valor de 1000 ohmios. Entonces en este caso ya tenemos tanto la resistencia 1 como la resistencia 2 y los cálculos nos deben dar, los cálculos nos dan correcto, entonces por lo tanto, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos una salida, una entrada de 13 miliamperios y tenemos una salida de 13 voltios con las respectivos valores de las respectivas resistencias. Entonces pues ya vamos a pasar aquí al Proteus para que ustedes puedan visualizar como tal lo que se realizó. En este caso, pues tenemos nuestro circuito con el puente de Wheatstone, la tapa de amplificación, la tapa de filtrado, la tapa de conversión de voltaje a corriente. Ya por aparte tenemos lo que es la conversión de corriente a voltaje. Ustedes se preguntarán por qué tengo esto de esta manera aparte. Se supone que pues todo debe ir dentro de un mismo circuito, tal como lo están visualizando en este momento, pero Proteus presenta un problema que al ser muchos circuitos análogos en un mismo sistema, pues a veces nos presenta una falla y es precisamente lo que me pasaba con el conversor de corriente a voltaje, el cual me botaba un error a la hora de simular y pues me tocó totalmente hacerlo por aparte, pero pues de todos modos cumple con las mismas características. Entonces pues vamos a pasar acá a simular, vamos a correr un poquito la cámara. Entonces aquí tenemos nuestro sensor ya a 85 grados centígrados. Nos damos cuenta que nos está dando los respectivos, vamos a ampliar un poquito. Aquí nos damos cuenta que nos está dando los respectivos 95.9 voltios. Teníamos en cuenta que nuestro punto de equilibrio era cuando nuestro sensor se encontraba a 59 grados centígrados. Aquí nos tiene que entregar un valor bajito realmente de 0.24 o 25. Entonces ahí está, nos dan dando un valor de 0.26 milivoltios de salida. Cuando lo subimos a 85, que es nuestro valor de temperatura con el cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Se estabiliza en sus 95.6, 95.8 milivoltios y pasamos automáticamente a la etapa de amplificación en donde vamos a ver que la salida que nos está entregando es de 13 voltios. Está logrando la respectiva amplificación que nosotros queríamos. Tenemos la etapa de filtrado. En la etapa de filtrado pues obviamente nos está dando los 13 voltios de salida. Esto lo vamos a revisar aquí aparte. Aquí tenemos el mismo filtro. Lo hice aparte precisamente porque también me presentaba un problema el osciloscopio y nos presentaba un problema con el analizador de frecuencias. Entonces aquí están los mismos valores, la misma condición, con el mismo amplificador operacional, en este caso un TL084, están todos conectados de la misma manera y podemos ver que él tiene una frecuencia de corte. Correr un poco más la cámara, vamos a ponerla en una esquina inferior. Vemos que él está teniendo una frecuencia de corte sobre los 100 Hz, tal como nosotros queríamos. Y que lo mejor de ese caso es que no está dando un valor por debajo de los 3 decibelios, en el cual pues esto confirma que es un filtro totalmente óptimo para nuestro sistema. Ya seguidamente pues pasamos aquí a la etapa de conversión
a la etapa de conversión de voltaje a corriente, en donde nosotros vemos que están entrando 13 voltios, tenemos los respectivos valores de las resistencias tanto de carga como de la realimentación, alimentamos nuestro TL082 y nos está dando un voltaje de salida de 13 miliamperios. Esto vamos a frenar la simulación aquí y vamos a pasar directamente a nuestra conversión de corriente a voltaje, en donde pues aquí vamos a realizar la simulación. Tenemos los 13 miliamperios que nos estaba saliendo precisamente de la etapa de conversión de voltaje a corriente. Y pues aquí podemos evidenciar que tenemos una salida de 13 voltios utilizando nuestro TL082 y utilizando las resistencias R1 y R2 que se hallaron matemáticamente. Entonces pues ya de esta manera pues damos como representado nuestra actividad. Vemos que totalmente nuestro sistema de acondicionamiento de señales pues cumple con lo necesitado, podemos realizar los cálculos y podemos realizar la simulación correctamente cumpliendo pues los parámetros que nosotros decidimos utilizar. Entonces pues de esta manera, no queda sino agradecerles a ustedes por el tiempo prestado, cordial saludo y muchas gracias a uno de ustedes.